Bueno, trayectorias ejemplares, pero a mí me gustaría saber de dónde viene ese vínculo, cómo comenzáis a vincularos con la música y con el jazz en concreto, ese inicio, ese ¿Lo preguntas desde como dúo o como individualmente? individual. Ok. Pues bueno, básicamente vengo de una familia, bueno, podemos en plural, pero venimos de una familia, un linaje musical muy extenso. Mi abuelo fue un gran saxofonista, su hijo de una gran pianista de la época. Una escuela muy importante de la ciudad de Holguín tiene el nombre de mi tatarabuelo. Entonces, o sea, la relación con la música en casa ha sido muy natural. Nosotros tenemos formación clásica europea convencional, pero la improvisación, no propiamente el jazz. No creo que en casa tocábamos jazz o estaba familiarizado con el jazz, pero sí estaba familiarizado con la improvisación, con el bolero, la canción, lo que surge en el momento, la música que se improvisa. Entonces, conceptualmente o en esencia, eso es muy jazz, aunque no tenga los códigos em, que surgieron en New Orleans y que se desarrollaron en Nueva York, ¿no? Pero yo creo que ese fue el primer contacto con esa manera de expresar. En casa, en tertulias, fiestas familiares, mi abuelo cogía el saxofón, después tocaba el piano, venían sus colegas, mi padre tocaba la guitarra, tocaba el piano. Entonces, ver cómo tocaban sin papeles, así, súper espontáneo, el fruto del momento. Y yo creo que ese fue como el principio de esa fascinación por contar una historia con instrumentos, que es lo que verdaderamente me atrae del jazz, ¿no? Más allá que el género propiamente, la herencia norteamericana, ¿no? Es como usarlo como concepto para poder decir lo que siente en un momento determinado. En tu caso, Sí, en mi caso muy parecido, ¿no? Venimos de ciudades diferentes en Cuba, pero bueno, curiosamente, casuísticamente, en fin, no creo en la casualidad más que en la causalidad, creo que con trayectorias paralelas. En casa también había, mi padre era un profesor de música y trompetista también muy reconocido en la ciudad. Y mi hermano mayor es violinista y también estudia un poquito de piano. Mi madre, aunque no se dedicó a ello, era una amante, ella por su sangre, no sé, corría música, ¿no? Cantaba sin parar, entonces era casi obligatorio ser músico, ¿no? No, yo crecí en un ambiente completamente musical, ¿no? Los fines de semana casi siempre la orquesta que tenía mi padre también hacían los ensayos en casa. Casi siempre, no todos los fines de semana, pero con mucha frecuencia. Entonces los ensayos en Cuba, eh, ya sabes, ¿no? Son Caribe, todo muy espontáneo, todo muy extrovertido. Entonces los ensayos eran en el porche de la casa y un montón de gente del barrio se paraban a ver. Aquello era así, ¿no? Entonces eso para ti es normal, esa es tu cotidianidad, ¿no? Entonces, la cercanía, digamos, el primer contacto con el jazz era que en casa habían discos de vinilos. Había muchos discos de todo, de cantantes cubanas, Celeste Mendoza, me viene a la mente un disco rojo así que había. Herbie Hancock, recuerdo que estaba el disco de Herbie Hancock, ese no sé cómo se llama ese disco, que la portada es una foto de Herbie con un montón de teclados así de arriba, o sea, mucha música. Y un día, no sé por qué, cogí un disco así que era una portada muy colorida, era una edición rusa, yo no sabía lo que ponía, nada. Después me enteré y era una recopilación de 4 pianistas de jazz norteamericanos, que eran Oscar Peterson, Errol Garner, Art Tatum y Bill Evans. Fue el que me enganchó, porque yo lo puse y todos tocaban, era una recopilación de 2 pistas de discos de cada uno. En el caso de Bill Evans tocaba a piano solo. Y escuché aquello y yo recuerdo que tenía como 7, 8 años y ya, o sea, eso fue, no hubo vuelta atrás. No, o sea, no, hasta hoy ya tengo identificado qué disco es, qué pieza es, evidentemente, tal. Y sigo creyendo, quizás por ese componente un poco nostálgico que fue igual el Bomb, ¿no? Lo sigo escuchando y me sigue emocionando, ¿no? Ese fue mi contacto, mi primer contacto real así con el jazz, que ya.
En vuestro caso, ¿cómo os encontráis después de vuestras trayectorias individuales, de esos primeros vínculos, ¿no? Con la música, esa escena familiar, esa escena comunitaria? De repente, ¿cómo os cruzáis los dos y cómo nace, digamos, el proyecto en dúo? Entre piano, saxo. Bueno, nosotros somos vamos a decir, diferentes generaciones, pero hay una cosa preciosa en Cuba, que es el aprendizaje, sobre todo de la música popular. En las escuelas que estudiamos música clásica, como te decía, la formación europea, en mi caso la escuela francesa, con matices rusos, ¿no? Pero hay una cosa preciosa, que es que la música popular, el jazz, la música cubana incluso, la aprendes con la herencia africana, por decirlo de alguna manera, que es vía oral y mirando la generación que te antecede. Y en claro, entonces lo que básicamente, o sea, los músicos de la generación de Iván, por supuesto incluido Iván, eran mis paradigmas de nuestra generación. Encontramos un montón de inspiración en lo que ellos estaban haciendo, y entonces en ese punto de conexión, de contagio positivo, pues ahí fue como primero ubicada Iván, un gran amigo suyo, gran amigo nuestro. Fue como una especie de hermano mayor para mí, así como una especie de mentor. O sea, todo el tiempo andábamos juntos, escuchando, tocando, me decía, mira, escucha esto, íbamos compartiendo ahí el camino. Y eso fue como el punto de contacto con Iván, que él tocaba en una orquesta muy, muy conocida en Cuba, que era top de la música de la timba en los años 90. De hecho, ellos revolucionaron ese tipo de música. Entonces, claro, había toda ahí una presencia indiscutible, ¿no? Conocernos como tal, así interactuar, y ya fue en Madrid, que participé en varios discos de Iván, afortunadamente para mí, y somos parte de la escena de Madrid, que la escena de músicos cubanos es inmensa y es súper rica. Hay músicos cubanos de muchas generaciones coexistiendo, compartiendo. Y entonces en ese punto de interacción constante, pues empiezas a discernir, por decirlo de alguna manera, con quiénes, a nivel musical, con quién verdaderamente tienes esa conexión tan fuerte, ¿no? Y claro, la música es algo tan íntimo, algo que revela nos habla directamente, ¿no? Y más que una búsqueda, en ese descubrimiento, pues lógicamente, o sea, tocar, hacer música juntos es para mí un privilegio totalmente. O sea, hay total comunión. O sea, bueno, ya tú has visto un poco, estamos ensayando y es como, no hace falta hablar. Por más de que este proyecto ya estaba muy rodado, estamos haciendo muchos conciertos afortunadamente. Bueno, tenemos, no sé si les sabe, la nominación al Grammy Latino y ese tipo de cosas, que verdaderamente lo que viene a decir es que hay fraternidad, hay amor, hay respeto, hay comunión, hay algo que hace que ese binomio que representamos, que somos, verdaderamente manifiesta cosas sinceras de corazón, ¿no? Porque el 90% de la gente que ve un show no entiende técnicamente qué estamos haciendo. Lo que entienden es la capacidad que tenemos nosotros de conectar, que esa conexión empieza con uno mismo, después suma con los dos y va haciendo público, ¿no? Claro, es que al final... en conceptos de grupo, en conceptos de dúo, ¿no? Y dentro del jazz, o sea, el diálogo entre los instrumentos, la comprensión entre los músicos, tiene que ser algo... Es una conversación. Es igual, es como ahora mismo que estamos conversando aquí los tres, ahora es un trío, estamos conversando, es como pues, un trío de, yo qué sé, con trabajo, batería, piano, o saxofón, guitarra y conga, yo qué sé. Es lo mismo, es lo mismo. Cada uno hace una pregunta, una proposición, eso genera una respuesta, pero a la vez genera una inquietud en el otro o en los otros, que hacen otras propuestas o proponen sin proponer a través de la sutileza de los silencios muchas veces. Entonces es eso, es encontrar. Yo creo que es muy importante a medida de que ha ido pasando el tiempo, y como bien Ariel te decía, hemos afortunadamente hecho muchos conciertos. Creo que es muy importante en formatos pequeños como este, dúos, tríos, digamos hasta cuartetos. Pero creo que en dúos, tríos se nota más, es vital la conexión personal, el entendimiento personal, ¿no?
En nuestro caso, sí, hay una amistad ya de muchos años, conozco a su familia, conoce a la mía, en fin, a nuestros hijos, pero si no necesariamente estamos hablando de dos personas que compartan una amistad, sí creo que es requisito sine qua non, sí o sí, que haya un entendimiento, que haya un mínimo de una química, porque si no no es imposible, pero la música no. Yo pienso, esto es una opinión muy personal, no estoy sentenciando nada, pero pienso que no, que falta ese plus. No, tiene que haber algo más, tiene que haber lo que hablamos, nuestra filosofía popular, nuestros devaneos de arreglar el mundo como lo hace todo el mundo, ¿no? Y todo eso luego sale en la música. Si no hay un vínculo de alguna manera, no, la música se queda en sonidos. Ya está. Eso te iba a decir, hablando de sonidos, hablando de melodía, hablando de ritmo, las personas os entendéis, pero ¿cómo se entienden los instrumentos? ¿Cómo se combinan los instrumentos, los sonidos? ¿Cómo esos solos, esos silencios, esas improvisaciones propias del jazz, ese respeto entre el sonido de un instrumento, el sonido de otro instrumento, ese momento, ¿no?, de cada uno más allá del músico? A mí me interesa tener prácticas en diferentes dimensiones de la realidad que vengan a reafirmarme la utilidad propiamente dicha, ¿no? O sea, me llama la atención eso del carpintero que hace una silla para que te sientes, o hace una mesa, ¿no? Una persona que trabaja la tierra para cultivar los alimentos. Entonces, con música, con un instrumento como ese, que verdaderamente, ¿qué podemos hacer con eso, ¿no? Que trascienda el mero entretenimiento, que ya es bastante interesante, pero que vaya un poquito más allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un ejercicio de vida directamente, porque la música nos sirve de espejo todo el tiempo. Entonces nos está diciendo cómo está tu nivel de ego, cómo está no sé, te revela cosas que están en un plano bastante menos visible de uno mismo. Y entonces, claro, empiezas a hablar desde un sitio de ti. Veníamos comentando acerca de las composiciones, que si tenemos más tendencia a componer en un tono menor, en un tono mayor, porque al final son cosas que verdaderamente hay que darle como el cauce necesario, porque te revelan cosas que muchas veces no podemos a simple vista ver y entender, ¿no? Entonces, en un plano como este, ya bueno, un dúo, una banda, todo esto que te estoy diciendo es el mismo procedimiento pero amplificado. Entonces, es muy interesante como efecto, como materia prima para saber qué somos internamente, cómo está a nivel emocional, cómo estamos. Y luego hay un punto en cada concierto nos estamos poniendo ahí como relieve el asunto, o sea, nosotros nos exponemos totalmente, somos intentamos ser instrumentos de la música en sí, y lo hacemos extensivo con las personas que nos escuchan. Entonces eso es un acto que tiene cierto nivel de valentía, porque vivimos en una sociedad donde muchas veces andamos como enmascarados, tú sabes, mostrarte plenamente como soy, en ciertos momentos como contraproducente o lo entendemos como tal. Y entonces la música o el arte en general, viene a borrarnos todas esas paranoias mentales y viene a decirte, mientras más sincero sea, mientras más genuino sea lo que estás ofreciendo, pues más capacidad de conexión va a tener. Hoy día hay espacio para todo el mundo, hay gente que no está tan comprometido como podríamos decir que estamos nosotros en dar una verdad lo más auténtica, lo más real posible, a hablar de un sitio que no tenga tantos artilugios, que sea, nosotros sentimos esto y lo damos así, tal. Hay espacio para todo, el mundo y los gustos son muy amplios, ¿no? Pero bueno, son determinaciones que uno toma y que la música viene a reconfortarte luego, a decirte, bueno, mira, si tú dices la verdad, esto después lo vas a percibir, se te va a acercar, por ejemplo, gente que más allá de un piropo desde el punto de vista técnico, decirte que impecable tu técnica, te van a decir, vine y con un montón de fantasmas y escucharlos a ustedes me ha hecho que todos los fantasmas desaparezcan. Entonces cuando te dicen algo así, tú dices, wow, entonces tiene verdaderamente decir la verdad, acogernos a eso, tiene un sentido mucho más profundo.
En Alma en Cuba, ¿cuál es la narrativa? ¿De dónde nace esa inspiración? ¿Qué mezcla? ¿Esos sonidos? Esa expresividad interior? ¿Esa introspección? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay de vosotros, de vuestro mundo interior? Está todo, toda nuestra formación, nuestra historia hasta aquí. Nosotros, en el caso concreto de nosotros, somos músicos que hemos estudiado la música clásica. Nuestra formación es clásica, como te decía Ariel hace un momento. Lo que pasa es que es música clásica y formación clásica en un país caribeño, bailador y soleado y tropical, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos formado con ese rigor, más concretamente de la metodología y de la pedagogía soviética, en aquel momento, que es bastante conocida por su cosa tan estricta, ¿no? Pero a la vez también eso, yo creo que una de las cosas positivas que te puede desarrollar es que llega un momento que si eso no se desvirtúa y tú no te vuelves loco en el proceso, llega un momento en el que a una muy temprana edad tú tienes una percepción de la, digamos, de la disciplina y del sacrificio y de la constancia muy desarrollada, muy elevada, ¿no? Y eso se lo aplicas, evidentemente, cuando tú lo incorporas a tu personalidad, eso se lo aplicas a todo. Eso puede ser bueno, puede ser malo, pero bueno, no vamos a entrar ahí. En el caso bueno es que toda esa otra, digamos, todos esos otros estímulos que hay a nivel exterior, que son la música popular bailable, el jazz, la trova, un montón, la misma danza contemporánea, la danza contemporánea cubana, todas esas disciplinas, todo eso te entra. Y todo eso tú lo valoras y lo procesas de una manera muy, muy, muy desmenuzadita. Todo eso pasa a formar parte de tu manera de sentir, de tu manera de expresar, todo eso se va desarrollando y todo eso se va fusionando aquí y aquí. Entonces, ¿qué es lo que da origen a Alma en Cuba? Bueno, Alma en Cuba fue una idea in extremis, como yo les llamo, porque nació en la pandemia. Nació post pandemia, pero justo cuando se acabó la pandemia, la que hoy es nuestra manager en ese momento era su manager. Yo no la conocía, Nuria. Y bueno, hablaron con ella, le pidieron, oye, mira, ya pasó el vendaval, pero tenemos que hacer conciertos. ¿Qué nos propones? No puede ser con banda, tiene que ser uno, un dúo, un trío como mucho. Nuria habló con él, le dijo, no voy a ir con banda, voy a ir a dúo. ¿Y qué vas a tocar? Pues no lo sé, ya veré. Habló con otra persona, para que tocara el piano, no podía. Entré yo, en fin, una serie de causalidades que dieron origen a nuestro primer concierto por allá por 2021, febrero, por ahí. Y en el camino hacia el concierto, bueno, Ariel, ¿qué tocamos? No, vamos a tocar. ¿Qué tocamos? Vamos a tocar lo que somos. Imagínate, no hemos podido ensayar. Bueno, venga, vamos a tocar lo que somos. Escogimos un repertorio que mezcla eso, todo eso que te hemos contado hacia atrás. Compositores cubanos como Ernesto Lecuona, Bola de Nieve, César Portillo de la Luz, José Antonio Méndez, composiciones originales que reflejan precisamente toda esa amalgama de música clásica con música y folclore de la isla. Y es lo que venimos haciendo. Y es lo que vamos a ver hoy. Y es lo que vamos a ver hoy. Escucha, muchísimas gracias. Importantísimo una cosita decir. Agradecer, por favor, o sea, decir lo honrado que estamos de estar en la trigésima edición de este festival. Sí. O sea, decir hay que se destaque el lindísimo trabajo que viene haciendo hace todo ese tiempo Quirico, claro, y todo el equipo. Que tiene una programación bellísima, por aquí ha pasado un montón de gente. Entonces, y que forma parte inseparable de la historia del jazz en España, sin duda, sin duda. Entonces, nuestra gratitud plena a él y a todas las personas que hacen posible esto, que, o sea, al margen de nosotros, estoy diciendo, el evento en sí, por 30 años, total. Se dice muy fácil, pero son 30 años, es complicado. Y somos testigos del súper lindo trato, el cariño, el mismo lo profesional, en fin, la apertura. A por otros 30. Muchísimas gracias, chicos.